Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, en este día del Señor. Les invito a que puedan mantener sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 en adelante hasta el versículo 15, texto que ya se dio lectura en nuestras liturgias familiares. Antes de entrar de lleno ya a este último mensaje de esta serie Milagros, les invito a que me puedan acompañar en oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que seas tú hablándonos en este día, seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, y que este milagro pueda ser guardado, atesorado en nuestros corazones, Señor, y que también que los principios que podamos aprender podamos también ponerlos en práctica. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, llegamos al final de esta serie, Milagros. Hemos visto milagros poderosos, hemos visto milagros con grandes enseñanzas. Y hoy nos toca ver el último milagro. No es el último milagro de Jesús, sino que es el último milagro de esta serie, porque hay muchos milagros de Jesús que nos enseñan grandes verdades. Así que si usted quedó con gusto a poco en esta serie, yo le animo a que pueda seguir leyendo los distintos milagros de Jesús y atesorarlos en su corazón. Hoy nos toca ver un milagro especial, un milagro único, un milagro que se narra en los 4 evangelios. Esto es interesante, es un milagro que de alguna forma impactó a todos. Impactó a Jesús mismo, impactó a los discípulos, impactó a la gente que presenció el milagro y que también impactó a todos aquellos que escucharon del milagro. Y seguramente también impactó a los primeros cristianos. Por eso que los evangelistas, los 4 evangelistas, decidieron colocarlo en sus respectivos evangelios para el conocimiento de la iglesia. Por lo tanto, un milagro tan importante es un milagro que nosotros debemos aprender. A aprender cómo este milagro nos enseña grandes verdades sobre el reino de Dios, sobre la salvación, sobre el carácter de Dios. Así que yo les invito a que puedan mantener sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y en este día vamos a aprender 3 principios sobre este milagro, sobre la alimentación de los 5.000. El texto comienza de forma extraordinaria. Y el primer principio que nos muestra el texto está del versículo 1 al versículo 5, que dice lo siguiente. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veía las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió a Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? El primer principio que nos enseña este texto, este milagro, es que Juan nos muestra a un Jesús dispuesto a mostrar su bondad. Al mirar los 4 evangelios, en su totalidad nos damos cuenta de que este milagro ocurre luego de que Jesús cierra su ministerio en Galilea. Y si ustedes se dan cuenta, en los evangelios sinópticos dice que Jesús tomó a sus discípulos y los llevó a una montaña para tener un tiempo con ellos. Lo interesante es que los 4 evangelios resaltan la actitud de la gente. Mateo dice que la gente oyó de Jesús y comenzó a seguirle. Mientras que Marcos dice que lo vieron, lo reconocieron y se juntaron con él. Lucas, por otro lado, nos dice que la gente supo que Jesús venía y lo siguió. Mientras que Juan dice que la gente lo seguía por los milagros que había hecho. Juan resalta un detalle importantísimo y que nos ayuda a conocer incluso las verdaderas intenciones de las personas. Ellos seguían a Jesús por las señales. Conocían a un Jesús milagroso. Conocían a un Jesús hacedor de milagros. Entonces, las intenciones de esta gente era por esto. Porque querían seguir a un hacedor de milagros. Ellos quedaban impresionados porque sanaba a los enfermos. Ellos quedaron impresionados por cada milagro que hacía Jesús. Pero ¿qué es lo interesante?
que ellos siempre le prestaron atención a los milagros de Jesús, pero nunca le prestaron atención cada vez que Él decía a las personas que sanaba: tu fe te ha salvado, vete en paz. En ningún momento esta gente recordaba estos principios que Jesús enseñaba cada vez que hacía un milagro. Entonces, Juan nos da un detalle importante. Nos muestra a personas que miraban a Jesús como un sanador, pero no como un salvador. No como un salvador. Y esto no es algo ajeno a nosotros. Seguramente tú te sientes atraído hacia Jesús para que te bendiga y pueda satisfacer tu corazón egoísta muchas veces. Muchas veces nos acercamos a Jesús como el hacedor de simples milagros, donde queremos que Jesús obre y solucione nuestros problemas. Para muchos, es más importante tener a un Jesús que solucione un problema o solucione una enfermedad, que a un Jesús salvador o que a un Jesús redentor que te dice: arrepiéntete. Jesús, sí, traía milagros, hacía milagros, traía sanidad. Pero Jesús traía un milagro mucho mejor que sanar el cuerpo o que dar alimento. El mayor milagro de Jesús es que gracias a Él, que la peor dolencia o la peor preocupación que debemos tener, que es el pecado, ha sido perdonado. De que este pecado que nos hace enemigos de Dios, que nos hace merecedor de la ira de Dios, que nos hace estar separado de Dios, Jesús, con su vida, con su muerte y con su resurrección, Él hace que todo esto termine. Este es el verdadero milagro de Jesús. Sin embargo, la gente seguía a Jesús por lo terrenal. Y muchas veces somos así. Para muchos es más importante y colocamos en primer lugar el bien terrenal que lo eterno. Ponemos en primer lugar lo material que lo espiritual. Entonces Juan nos está mostrando la realidad de estas personas. Pero lo maravilloso de este texto es que el relato no termina aquí. Es que a pesar de la superficialidad de Jesús, o de la superficialidad por la cual tú estás siguiendo a Jesús ahora, Él muestra una compasión tremenda, muestra una bondad. Fíjense lo que nos muestra el Evangelio de Mateo. Mateo nos narra que tuvo compasión y sanó a muchos enfermos. Marcos nos dice que Jesús tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas nos dice que Jesús los recibió y les hablaba sobre el reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y Juan relata que le pregunta a Felipe dónde había que comprar pan para que ellos coman. Fíjense el detalle del texto. Jesús conocía los corazones de las personas que se acercaban a Él. Jesús sabía las intenciones superficiales de cada una de las personas y lo imperfecto que eran sus intenciones de estar con Jesús. Jesús muy bien podría haber desnudado sus corazones, pudo haber enfrentado a las personas, se pudo haber enojado con las personas y haberlos expulsados. O simplemente Jesús fácilmente pudiera haber ignorado a las personas, no hacer simplemente nada. Sin embargo, queridos hermanos, los 4 evangelios nos muestran a un Jesús compasivo, a un Jesús que muestra su bondad, a un Jesús con los brazos abiertos para mostrar su gracia, para mostrar su compasión, para mostrar su bondad a pesar de nosotros, a pesar de la gente, a pesar de las intenciones de la gente, a pesar de las imperfecciones que podamos tener. En esta primera parte podemos ver cómo Juan nos muestra a un Jesús revelando el carácter del Padre, a un Dios compasivo con aquellos que van hacia Él, aún con todas las imperfecciones que podamos tener, aún con nuestras imperfecciones. Jesús sigue mostrando compasión de nosotros, sigue mostrando su amor inmerecido en recibirnos como sus hijos. Aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestra doble intencionalidad, Jesús nos recibe, nos mira y nos pastorea.
nos mira, nos cuida, nos enseña e incluso es capaz de sanar nuestras dolencias, nuestras necesidades físicas y sobre todo sanar la dolencia más grande que el mundo hoy experimenta, que es esta enemistad con Dios. Gracias a Jesús nosotros podemos tener paz con Dios. De esta manera, Jesús nos enseña que Él, como proveedor divino, se preocupa por nuestras necesidades y nos sirve según su inmensa bondad. Así que esta es la primera enseñanza que nos enseña Juan en este relato. Nos muestra a un Jesús que está dispuesto a mostrar su bondad. Jesús está dispuesto a mostrar su bondad a ti y a mí, a pesar de las imperfecciones que podamos tener, a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de lo superficial que podemos ser. Jesús siempre está dispuesto a mostrar su bondad. La segunda enseñanza que nos muestra este milagro es lo siguiente. Nos muestra la salvación que nos vino a traer Jesús. Y esto usted lo va a ver del versículo 6 al 9. Fíjense, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Antes de este milagro, Jesús ya había predicado e incluso ya había sanado a mucha gente. Sin embargo, como señalamos en el sermón de las bodas de Canaán, las señales, los milagros, siempre muestran la salvación que vino a traer Jesús. Y Juan no hace la excepción en este milagro. Juan en el versículo 4 nos damos cuenta de que nos relata el contexto. Estaban en la fiesta de la Pascua, que la fiesta de la Pascua estaba cerca. Es decir, que los judíos estaban recordando el Éxodo y la salvación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces estaban recién refrescando su memoria sobre estos episodios. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el Éxodo de la Biblia, proporciona el marco teológico de Juan capítulo 6 al Juan capítulo 8. En estos capítulos Jesús hace 3 grandes declaraciones sobre sí mismo. Y todas ellas tienen referencia al Éxodo. Si usted busca Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús dice: yo soy el pan de vida, comparándose con la provisión de maná de Dios en el desierto. Si usted va a Juan capítulo 7, Jesús aparece en el templo durante una ceremonia que recordaba la provisión de agua de una roca de parte de Dios. Si alguien tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Otra referencia al Éxodo. Durante otra ceremonia en el capítulo 8, en donde se conmemoraba las columnas de fuego que guió a Israel en el desierto, ¿saben lo que dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará o no andará más en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 8, versículo 12. Entonces, el Éxodo se ajusta exactamente al modelo del ministerio de Jesús. Moisés, ¿no es cierto?, liberó al pueblo de la esclavitud del faraón por grandes milagros, las plagas. Y al igual que Jesús había estado liberando a Israel, Jesús estaba liberando a su pueblo del reino de Satanás, del reino de la muerte, de la enfermedad, de los demonios. Cuando usted vuelve al Éxodo, se va a dar cuenta que la culminación de la batalla de Moisés con el faraón, ¿qué fue? Fue la Pascua. Fue la Pascua. Cuando Dios envió para que se mataran los primogénitos de Egipto. Y solo el pueblo de Israel, que habían festejado con un cordero y habían extendido la sangre por los marcos de la puerta, se salvaron de la ira de Dios. Jesús es el Cordero Pascual, que nos salva de la ira de Dios
derramando su sangre en la cruz para ser reconciliados con Dios y ser declarados justos delante de Él. Entonces este es el marco teológico de este capítulo, de este milagro. El recuerdo de la Pascua estaba muy presente. Así que la pregunta de Jesús a Felipe tiene conceptos con implicaciones teológicas muy profundas. Dos son las palabras que nos va a ayudar a entender este milagro: pan y comida. Pan y comer. El pan, queridos hermanos, era esencial en la dieta judía. Era algo que no se podía sacar de la dieta, es algo importante. Y el significado básico de pan es comida en general. Si usted recuerda Génesis 3:19, Dios le dice al hombre: con el sudor de tu frente tú vas a comer pan. Vemos que en los Salmos dice que el pan fortalece el corazón del hombre, mientras que en Deuteronomio, por ejemplo, vemos que el hombre no vive solo de pan. Entonces Jesús de alguna forma está mostrando esta pregunta a Felipe, que está revelando la preocupación de Jesús por las necesidades básicas de la gente. Porque la comida, en muchos textos, representa prosperidad también. Representa bendición espiritual. Por eso que se comía, se bebía cuando Dios se manifestaba. Se hacían fiestas. Por eso que muchas veces Jeremías, por ejemplo, hace referencia a la palabra de Dios como un bocado, que ellos se comían la palabra de Dios. Pero también la comida habla un poco de esta relación de Dios con su pueblo. Por eso que Dios hizo llover sobre ellos maná para comer y le dio comida del cielo, como dice el Salmo 78. Y si seguimos en esta misma línea, el profeta Isaías, por ejemplo, anuncia ante el pueblo la promesa de Dios, que dice lo siguiente: si queréis y obedecen, van a comer lo mejor de la tierra. Entonces la comida representa esta prosperidad material, esta prosperidad espiritual, representa esta relación con Dios y su pueblo. Por eso que el salmista en el Salmo 22, el salmista tiene una esperanza en el día en que los pobres comerán y se saciarán, versículo 26. Entonces, si tenemos todo esto en mente, no nos sorprende, por lo tanto, que Jesús, que el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos habla de un banquete final. Un banquete que vamos a disfrutar en la era que va a venir. Entonces la comida representa eso. Entonces Jesús le dice a Felipe: ¿dónde vamos a sacar pan para que ellos coman? ¿Cómo vamos a saciar sus necesidades? Entonces, en este sentido, la pregunta de Jesús a Felipe y el análisis que el mismo Felipe hace, más la pregunta que hace Andrés, ¿saben lo que revelan? La poca fe en Jesús. Porque veían que las posibilidades de alimentar a estas personas eran nulas. Pero ellos no sabían que Jesús tenía todo bajo control. Jesús sabía perfectamente, como dice el versículo 6, que Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús está probando a sus discípulos para que aprendan que a pesar de nuestros recursos limitados, tenemos que aprender a ir a Él, aprender a confiar en Él, de que Él va a proveer todo lo necesario para nuestras vidas. Entonces la preocupación de Jesús mediante este milagro es mostrar que es en Él es donde tú y yo encontramos una satisfacción plena, que es en Él en donde nuestras necesidades están satisfechas. Por ello que en el mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, luego de este milagro, Jesús da un discurso. ¿Y saben lo que Él dice? Yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero maná. El maná en el desierto anunciaba lo que Jesús nos trae. Él es el Mesías que nos hace partícipe de sus banquetes. Pablo nos dice que en el desierto los israelitas todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 10, del 3 al 4.
Entonces Juan tiene la misma idea, queridos hermanos. Cristo siempre ha sido el que de forma perfecta ha provisto para las necesidades de su pueblo. Él fue el pan de Dios de los israelitas cuando ellos vagaron por el desierto. Y hoy es el pan de Dios para ti y para nosotros. Entonces la satisfacción, ¿en dónde la vamos a encontrar? Solo en Jesús. Jesús está preocupado de satisfacer nuestras necesidades, porque la salvación satisface la mayor necesidad, que es estar en paz con Dios. Jesús está preocupado por la salvación de estas personas. Por eso es que está preocupado de qué van a comer. Así que este es el segundo principio que nos enseña este texto. Él nos muestra la salvación que nos vino a traer, porque Él es el pan de vida. Él es el maná. En Él todas nuestras necesidades están satisfechas. Por último, el tercer principio que nos enseña este texto es que nos invita a reflexionar en cómo seguimos a Jesús. Jesús, antes de hacer este milagro, esto lo vemos en el versículo del 10 al 14. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todos lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo en la montaña él solo. Entonces, el tercer principio de este milagro es que nos invita a reflexionar en cómo seguimos a Jesús. Jesús, antes de hacer este milagro, manda a todos a sentarse. Hace todo con decencia, con orden, para que todos puedan ser alimentados, ¿cierto? Entonces Él se dirige al Padre, hace una oración y le da gracias y hace el milagro. Y manda a sus discípulos a alimentar a la gente. Y esto es algo maravilloso, porque Jesús hace el milagro, pero quien reparte no es Jesús, son sus discípulos. Jesús siempre tiene pan para los hambrientos. Sin embargo, es a ti, es a mí, a quien nos toca a esta sublime tarea de alimentar a aquellos que están necesitados. Jesús nos entrega el pan, nos entrega el alimento, nos entrega ese elemento, su palabra, para que la gente sea alimentada. Pero somos nosotros, somos su iglesia, somos sus discípulos, los responsables de tomar su alimento y llevarlos a aquellos que los necesitan. Somos colaboradores de Dios. Somos invitados a involucrarnos con la misión de Dios, con el establecimiento del reino de Dios. El milagro viene de Jesús, pero somos nosotros quienes compartimos con la multitud. No tenemos pan. Tú no tienes el pan que la gente hoy necesita. Pero sí podemos ir a aquel que tiene el pan, tomar ese pan y distribuirlo. Recuerden la primera intención de Jesús: apartarse con los discípulos. Seguramente Jesús quería pasar un tiempo con los discípulos y enseñarles sobre las verdades del reino. Entonces Jesús no pudo tener esta privacidad con sus discípulos debido a la gente. Sin embargo, también acá hay una enseñanza con sus discípulos. Les dice: entreguen estos panes, entreguen estas canastas, repártanlos, vayan, compartan con las personas. Y la verdad es que los discípulos entienden su responsabilidad en cuanto a repartir las bendiciones del reino de Dios. Esto es maravilloso, porque somos invitados
Somos invitados a reflexionar en cómo tú y yo nos involucramos u obedecemos a Jesús. Los discípulos entienden el milagro, ven los milagros, ven el milagro. Ya habían visto el milagro de las bodas de Canaán. Entonces ahora ellos reparten. Sin embargo, Juan no termina ahí. La gente no le entiende así. Y Juan es el único de los 4 evangelios que revela la respuesta de la gente ante este milagro. Al alimentar a los 5,000, Jesús muestra su deidad, ¿cierto? Y de alguna forma dramatiza de forma pequeña la gran salvación que Él viene a traer al mundo. Recuerden que los milagros muestran esto, muestran la salvación que Él viene a ofrecer. Por lo tanto, lo más importante que el texto nos está invitando es cómo tú y yo y cómo la gente responde a la oferta, al regalo de la salvación y de la vida eterna. Los discípulos responden con obedecer a Jesús, mientras que la gente responde y quiere hacer Jesús como el gran libertador, al que va a derrotar el imperio romano, al que por fin va a derrotar y va a cortar las cabezas de todos y vamos a poder ser libres. Juan es preciso al señalar esto, porque la gente ve la señal que había hecho Jesús y la gente empieza a decir, este es el profeta que ha de venir en el mundo. Miren, las personas están reconociendo a Jesús no como el Mesías, sino como un profeta. Entonces Jesús se da cuenta, porque lo querían hacer rey a la fuerza, y Él se retira nuevamente a solas a un monte. ¿Qué nos muestra esto, queridos hermanos? ¿Cómo esto nos muestra cuán importante es que tú reflexiones en cómo estás siguiendo a Jesús? Esto demuestra que muchas veces es posible creer que Jesús efectivamente es un Salvador, pero solamente un Salvador terrenal. Podemos caer en ese error. Y este fue el caso de Israel en el primer éxodo. Nuevamente volvemos al éxodo. Cuando Moisés llevó al pueblo de Dios, ¿cierto? Y lo sacó de Egipto, la mayoría pensó, bueno, por fin somos libres, tenemos a nuestro libertador que es Moisés. Tenemos la provisión de Dios. Y cuando las cosas se pusieron difíciles en el desierto, ¿qué pasó? Se quejaron, se rebelaron. Y cuando Moisés se fue a la montaña a estar con Dios, ¿qué hicieron? Adoraron a un ídolo, levantaron un becerro de oro. Este es el mismo peligro que tú y yo a veces enfrentamos, que hoy la iglesia enfrenta. Hay una gran diferencia entre querer el pan que Jesús da y el pan que Jesús es. Los que solo buscan una felicidad terrenal y que nuestras iglesias están llenas de gente así, no entran en la salvación que Jesús tiene en mente. Por eso que Jesús en el mismo capítulo 6 reprende a la gente que seguía a Jesús, pero que solamente estaban buscando ¿qué cosas? Fíjense lo que dice el versículo 26 y 27. Me buscan, pero no porque hayan visto las señales, sino porque me buscan, porque quieren ser saciados con los panes. Y Jesús le dice, no se afanen por el alimento que perece, sino por el que perdura para vida eterna. Versículo 26 y 27. Querían poner a Jesús al frente de un gobierno local. ¿Para qué? Para que Jesús los siga alimentando en lo terrenal. Pero Jesús se marcha y se va a un monte, porque su agenda, su propósito no tiene nada que ver con los parámetros de este mundo, sino con los parámetros del cielo, con los parámetros eternos. Su prioridad no era ser popular entre la gente, sino era la comunión con Dios, es establecer esta relación rota que teníamos con Dios. Entonces este es un desafío para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús en este desierto que muchas veces sin agua, muchas veces sin alimento? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús para ser alimentados por Él y tener una vida cristiana auténtica y santa? Cuando tú te acercas a Él,
¿Estás abandonando al mundo? ¿Estás abandonando tus placeres, tus ídolos? ¿Estás poniendo tu esperanza en dónde? ¿En las cosas de la tierra o en los cielos? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús tú hoy en día? ¿Por los beneficios prácticos que el cristianismo o el protestantismo o el presbiterianismo te puede dar? En el primer éxodo, Israel tuvo que abandonar el reino del pecado y tuvo que pasar por un desierto lleno de pruebas y desafíos y confiando de que Dios lo iba a proveer todo. Con Cristo, que nos da el nuevo éxodo, no es diferente. Jesús nos llama a abandonar el pecado, a abandonar la mundanidad y a seguirla a Él en este camino difícil de la santidad. Por eso es que Lucas, luego de esta narración del milagro en el capítulo 9, en el versículo 23, él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esto es ser cristiano. Esto es, queridos hermanos, querida iglesia, esto es seguir a Jesús. Esto es seguir a Jesús. Es confiar en Él. Porque esto consiste en la vida eterna, en que en Él obtenemos perdón y una nueva vida. Seguir a Jesús hasta la cruz, a través de este mundo desierto, y entrar con Jesús en una tierra prometida. ¿Es difícil? Sí. ¿Vale la pena? Sin duda. Pero solamente en Jesucristo tú vas a encontrar la satisfacción plena. Porque simplemente Él es quien nos guía. Porque simplemente Él es quien nos da alimento. Así que simplemente quiero que puedas reflexionar en lo siguiente a modo de conclusión. ¿Te das cuenta que hoy en este mundo, que este mundo es un mundo hambriento? ¿Te has dado cuenta que hoy día el mundo nos puede ofrecer muchos alimentos? Pero ninguno de ellos va a satisfacer nuestras verdaderas necesidades. ¿No te das cuenta de lo que Jesús nos ofrece? Nos está mostrando su bondad. Nos muestra su bondad, de que Él está dispuesto a mostrar su bondad aún con nuestras imperfecciones. Jesús está dispuesto a mostrarnos, a revelar su verdadera intención, su salvación. Porque a eso Jesús vino. No es para que te vaya bien en el trabajo, no es para que seas una persona exitosa, para que no tengas problemas. Jesús vino a traerte salvación eterna. Esa fue la misión de Jesús. ¿No te das cuenta de que tú debes reflexionar del por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo lo estás siguiendo? Jesús solamente nos pide una cosa: que creamos en Él y que le sigamos. Yo quiero que me inviten, los quiero invitar a que puedan acompañarme en el texto de Isaías 53 para cerrar. Isaías 55, perdón. Los primeros 3 versículos, que dice lo siguiente: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar nuevamente y a comer los que no tienen dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Fíjense cómo dice el versículo 3. Presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Esta es la invitación de Jesús: a beber de Él, a ser alimentados por Él, a ser satisfechos en Él. Que el Señor nos ayude y que estos milagros que hemos estudiado, que hemos reflexionado, nos ayude a entender el propósito de la salvación. Nos ayude a entender de que Él satisface nuestras necesidades, de que Él está con los brazos abiertos para que tú vayas a Él
con todas tus imperfecciones. Delante de Jesús no tienes por qué aparentar. Delante de Jesús no tienes por qué creerte el bacán o la bacán. Ve y anda tal como eres delante de Jesús. Y Jesús te va a mirar y nos va a ver como una oveja sin pastor y nos va a pastorear. Nos va a ver desnutridos, con hambre, y Jesús va a decir: yo les voy a dar de comer. Jesús nos va a decir: ahora deben seguirme. Yo sé que tú hoy en día llevas años en la iglesia o conoces de Jesús. Yo quiero que simplemente pienses y reflexiones en cómo tú estás siguiendo a Jesús. ¿Para que Él te dé el pan simplemente? ¿O para que tú te alimentes del pan que es Jesús? Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a reflexionar en este milagro y en todos los milagros que las Escrituras nos revelan acerca de Jesús. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y solamente te pedimos que tú nos alimentes. Te pedimos perdón y ayúdanos a estar satisfechos en ti. Gracias, Jesús, porque tú eres el pan de vida. Tú eres quien suple nuestras verdaderas necesidades, quien tú nos extiendes tus brazos, te preocupas de nosotros, aún con nuestras dobles intenciones. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que espero que podamos vernos pronto y que esta palabra haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Un abrazo.